me atrevo a pronosticar que el escenario de las marcas, el mapa de las marcas, el top 10 o el top 20 de las marcas, posteriormente a esta pandemia va a cambiar su arquitectura, va a cambiar la forma en cómo son percibidas por los consumidores. En este sentido, entonces, es importante entonces entender desde la psicología, desde la neurociencia, desde el neuromarketing y desde la antropología qué es lo que ocurre, ¿sí? Y por eso vamos entonces a dar unas explicaciones que tampoco son nuevas, son investigaciones ya que tienen un tiempo, que no son nuevas y que nos explican ahora por qué pasan estas cosas, ¿sí? Hace unos años, el ganador del premio Nobel de Economía del año 2002, el pensador, escritor e investigador Daniel Kahneman, escribió un libro que yo recomendaría a todos que leyeran, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Justamente el capítulo 4 o 5, no sé exactamente cuál de los dos, se llama La mente, una máquina asociativa. Es decir, él determina a través de todo el acervo investigativo que él mismo hace y que hacen otros investigadores, él determina que la mente asocia cosas con cosas. Y es un tema supremamente bien interesante porque realmente la mente tiene una propiedad de aprendizaje y esa propiedad de aprendizaje le sirve no solamente para aprender del pasado, sino para aprender o poder predecir el futuro. Y la mente entonces aprende a través del hipocampo y a través de las redes de las memorias de corto plazo y de largo plazo, que está mediado por la función del hipocampo y el parahipocampo, que es una estructura en la profundidad del cerebro, al interior del lóbulo temporal, y él aprende a predecir las cosas a partir del pasado. Entonces él empieza a asociar una cosa con otra y al ir asociando una cosa con otra, entonces va generando este tipo de asociaciones, ¿sí? Y el cerebro asocia por contigüidad, asocia por elementos de causa-efecto, asocia por un fenómeno llamado condicionamiento clásico, asocia por un fenómeno llamado condicionamiento operante, asocia por un fenómeno llamado el priming, que puede ser priming perceptual o priming afectivo o priming semántico, y ahí es donde vamos a encontrar por qué el cerebro tiende a asociar o a linkar unos fenómenos con otros, aunque no tengan ningún tipo de linkaje real o natural. Vamos a hacer un ejercicio con todos los asistentes a este encuentro académico. Hagamos el siguiente ejercicio. Ustedes me van a decir y me van a completar esta palabra. ¿Qué es lo que ustedes me dirían ahí? Falta una letra. ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Sí? Pues resulta y sucede que si lo hacemos en este momento, veamos a ver cómo nos escriben los asistentes, que nos dicen a través del chat, qué es la palabra que se les ocurre. Pues la mayoría de nosotros probablemente utilizaremos la palabra jabón, ¿sí? La palabra jabón, si yo doy la instrucción lava tu mente de ideas, desconéctate y adivina la siguiente palabra, ¿qué es lo que pasaría? Tendríamos la palabra jabón. ¿Por qué? Porque en este momento hay un efecto que dentro de la psicología cognitiva se llama efecto de primacía, ¿sí? y efecto de anclaje, en donde nosotros recordamos más las palabras que en ese momento son más importantes o se han repetido más últimamente. La palabra jabón, por el tema del lavado de las manos, es una palabra que tiene en este momento un efecto de primacía sobre otra. Pero si este experimento lo hubiéramos realizado hace 6 meses atrás y hubiéramos dado digamos, una instrucción diferente y no hubiéramos dicho lava tu mente de ideas, desconéctate y adivina la siguiente palabra, sino que hubiéramos dicho alimenta tu mente, dale sabor y adivina la siguiente palabra, y hubiéramos colocado la misma, en este caso la mayoría de las personas no hubiera dicho jabón, sino que la mayoría de las personas hubiera dicho jamón, ¿sí? Y eso se debe a que nosotros tenemos activaciones conceptuales dentro de nuestra red de memoria que tienen diferentes tipos de valencia y diferentes tipos de activación en cada momento. Entonces este ejercicio es un ejercicio que se llama priming. Esta asociación de las cosas con las cosas es un fenómeno que se llama priming o priming, o como lo queramos denominar, que no tiene una traducción exacta al español, que en español traduciría un poco forzadamente como primado, y es cuando yo entonces asocio cosas con cosas, es decir, genero unas asociaciones inconscientes que se almacenan en mi memoria en una forma de red y que están asociados con ese efecto de primacía que yo estoy hablando.
Pero entonces, ¿qué es el priming? El priming es la influencia que un estímulo previo tiene sobre la percepción de un estímulo posterior. Es decir, es la influencia que la experiencia de una situación antes hace que genere una preparación de mi mente para procesar un estímulo posteriormente. Hay priming de carácter positivo, o sea que aumenta la asociabilidad de dos conceptos linkados. Hay priming negativo, que lo que hacen es debilitar esa asociación de forma inversa, ¿sí? Hay priming de carácter perceptivo, es decir, cuando una forma o un color hace o me prepara o prepara a mi mente para que vea el siguiente estímulo de una forma distinta. Hay un priming semántico, como el caso del coronavirus y el coronavirus, porque en inglés vemos que se dice birds, y decir coronavirus y coronavirus son muy similares. Ahí hay un concepto de cercanía fonológica muy potente que va a conducir justamente a que las personas asocien de manera inconsciente en su mente esos dos linkajes por similaridad, por una similaridad que se conoce en este caso como similaridad debido a cercanía fonológica entre coronavirus y coronavirus. Son muy similares fonológicamente y nuestra mente en esa parte de nuestro hipocampo, de nuestra memoria implícita, que es una memoria inconsciente al cual no tenemos forma de acceso consciente, va a generar la asociación sin que nos demos cuenta. Entonces, al asociarse también aparece un primen afectivo, y ese primen afectivo es que si yo estoy teniendo temor, rechazo, evitación, desagrado, temor e incertidumbre acerca del coronavirus, entonces esa misma sensación se va a transferir a, en este caso, la marca de la cerveza, que es la cerveza Corona, desafortunadamente para la marca como tal, ¿sí? Ya dijimos que hay primings de carácter perceptual, donde las formas y los colores de algo afectan el próximo estímulo que yo vaya a ver, ¿sí? Hay un priming que se llama semántico, y donde es el significado y el sistema fonético y fonológico el que va a generar la afectación y la preparación de mi mente hacia la percepción del próximo estímulo, ¿sí? Es decir, que la mente, el estímulo que ve antes, genera una preparación y una predisposición para ver el siguiente estímulo de una forma similar como tal. Y hay un estímulo también afectivo, un priming afectivo, como lo acabamos de decir en el caso de la cerveza, al haber la cercanía fonológica o el contagio fonético, como lo queramos denominar, también se comparte dentro de la red asociativa, dentro de la memoria implícita, que es la memoria inconsciente, que está mediada por la actividad del hipocampo. También nos va a llevar entonces a sentir una emoción similar al que estamos sintiendo por el coronavirus hacia el estímulo que está cercano fonológicamente, generando el fenómeno de contagio emocional. Pero ese no es el primer caso, es decir, esto no es la primera vez que ocurre. Puede ser, nosotros en nuestras clases, por ejemplo, de neurodesign, o sea, de neurodiseño y de diseño UX, de User Experience, vemos que el cerebro tiene una serie de linkajes, unos que vienen de carácter genético a través de la evolución de la especie, cuando pasamos 150.000 años siendo cazadores recolectores, pero otros también que vienen de procesos de aprendizaje cultural o sociocultural, que también generan unos aprendizajes de este tipo de priming. Veamos algunos casos aplicados ya en el consumo, y que, como les decía, no es la primera vez que ocurre este fenómeno como tal. Este proceso de cercanía fonológica o contagio fonético que ocurre en este caso, y como la mente está diseñada para ser una máquina asociativa, como lo decía Daniel Kahneman, entonces ahora lo que hace es asociar cosas con cosas, porque están cercanas en el tiempo, es decir, tienen contiguidad temporal, porque están cercanas en el espacio, porque tienen contiguidad espacial, porque una precedió a la otra, y entonces la mente cree que una es la causa de la otra por una relación digamos, de ilusión de causa-efecto, o porque un estímulo previo afecta la percepción del otro. Recientemente una gran empresa latinoamericana
nos pidió a nuestra empresa Neuromind, nos pidió un estudio para entender la mente de la mujer en cuanto a la compra de productos relacionados con del cuidado y la protección femenina. En este caso estamos hablando de un producto que son los tampones, ¿sí? Los tampones en Latinoamérica son unos dispositivos que utilizan las mujeres en todo el mundo para la llegada del periodo menstrual. Resulta y sucede que nosotros queríamos responder la pregunta de la marca, era ¿por qué la mujer latinoamericana no gusta de usar el tampón? ¿Sí? Cuando las norteamericanas usan el tampón de forma frecuente alrededor del 75% de las veces, tan solo el 7.2% de las latinoamericanas lo hacen de forma regular. Nos hacen la pregunta y nosotros obviamente diseñamos un experimento muy potente con equipos de neurotecnología, con equipos de neurociencia, con electroencefalógrafos, con medidores emocionales, y empezamos y elegimos 6 tipos de grupos femeninos de acuerdo al consumo del tampón. A las que usaban el tampón las denominamos heavy user o usuarias frecuentes. Algunas las denominamos usuarias alternantes, es decir, que usaban el tampón o la toalla de una manera alternativa a lo que más estuvieran cerca. A otros las llamamos usuarias funcionales, es decir, usaban el tampón solamente para momentos donde debían salir a piscina, salir de paseo o actividades físicas como el deporte, y otras que les llamamos las negadoras, que siempre se negaron a usar el tampón, y a otras que les llamamos desertoras. Creamos 6 grupos mediante un estudio de psicografía y luego con equipos cerebrales les empezamos a enviar estímulos relacionados con la palabra tampón, 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 para ver qué pasaba en su cerebro. A ver, cuando en nuestro cerebro ocurre un fenómeno de un cruce de información contraria, es decir, hay un conflicto en la mente de una persona, se activa una parte de nuestro cerebro que se llama la corteza cingulada anterior. Entonces nosotros queríamos saber cuál de la palabra tampón, la palabra uso, la palabra bienestar, la palabra felicidad, la palabra incomodidad, la palabra bienestar, la palabra protección, la palabra intimidad. Y empezamos a cruzar una serie de palabras a ver cuándo se activaba el cuerpo cingulado anterior, que es la estructura relacionada con el conflicto mental. Y empezamos a encontrar que efectivamente en las no usuarias de los tampones, es decir, las negadoras, las desertoras y algunas usuarias funcionales presentaban conflicto dentro de su cerebro cuando veíamos la palabra tampón con la palabra salud, o palabra tampón y bienestar, o la palabra tampón y protección. Y cuando empezamos a hacer un estudio más de carácter psicológico y antropológico para determinar por qué el conflicto, encontramos que la falla se debía a una cercanía fonológica entre la palabra tampón y la palabra tapón. Es decir, la mujer cuando escuchaba la palabra tampón imaginaba a un tapón, y en el cuerpo femenino un tapón pues no absorbe la sangre, sino que la detiene. Si la detiene, podemos decir entonces que la sangre se necrotiza. Si se necrotiza la sangre, se produce una infección vaginal. Entonces en el cerebro está operando ese conflicto y pues, se debía a esa falla por cercanía fonológica y por contagio fonético, que se convertía en un inhibidor de compra para las mujeres latinoamericanas. Y no por ser latinoamericanas, sino por ser hispanoparlantes. Entonces esto nos dio unos insights súper poderosos para entender cómo teníamos que direccionar nuevamente las estrategias de publicidad, de mercadeo y de marketing para evitar que se produjera este tipo de conflicto en el cerebro de ellas. Entonces eso ya fue estudiado por nuestro equipo de Neuromind hace unos 2 años. Es un caso de éxito que está publicado en varias revistas internacionales, revistas europeas, pero también tenemos que anotar que lo que está ocurriendo con la cerveza Corona también, además de esta empresa que mencionábamos anteriormente, ha ocurrido con otro tipo de productos, y se da tanto para favorecer a la marca, ayudar al posicionamiento,
como para, digamos, hacer el priming negativo. Puede pasar por priming positivo o priming negativo. Otros ejemplos muy importantes, por ejemplo, tienen que ver con unos eventos que han ocurrido, ¿sí?, cuando somos preestimulados. Y el preestímulo puede ayudar o obstaculizar el posicionamiento de marca, la aceptación o el rechazo de marca. Sí, por eso decimos que puede favorecer a la marca o puede ser contraproducente para la marca, como lo estamos diciendo. El priming puede entonces jalonar las ventas o puede inhibir las ventas de una marca particular, ¿sí? Estas chocolatinas que ustedes están viendo, que se llaman Marks, que en inglés significan Marte, pues resulta y sucede que en 1997, cuando el robot Pathfinder de la NASA aterrizó sobre Marte, las ventas de estas barras de chocolate se dispararon y nadie sabía por qué. Y lo que había ocurrido era un priming positivo, porque las noticias hablaban de Mars, o sea, de Marte, y eso fue creando una preestimulación que hacía que las personas tendieran a recordar más fácilmente la marca de esta barra, de esta chocolatina, y las ventas se dispararon en dicha época. Y eso también ha ocurrido y ocurre cada año, está bien registrado por la literatura, que en Halloween los productos de color naranja se disparan también. Claro, cuando estamos en Halloween, como las calabazas y todo está alrededor de los colores naranja y verde, pues aquellos packaging de productos que estén asociados con esas formas y esos colores van a jalonar las ventas de los productos, porque se da un efecto de primacía en la mente de los consumidores, algo que nosotros conocemos con el nombre de sesgos perceptuales. Entonces, esto que ocurre actualmente con la cerveza Corona es de una importancia interesante, porque nuestra mente, como lo decía Kahneman, es una máquina asociativa, y actualmente entonces asocia el coronavirus con la coronavirus, y eso ha creado un conflicto en el cuerpo cingulado anterior del cerebro de los consumidores americanos, y ha conducido entonces a que la emoción relacionada con el coronavirus, que es una emoción negativa de ansiedad, de miedo, de rechazo, se pueda estar transfiriendo por un proceso de condicionamiento clásico a la marca de la cerveza que actualmente estamos analizando. Muchas gracias y espero que la explicación haya sido suficiente para entender cómo funciona la mente, que como vemos, la mente en gran medida es una mente inconsciente que asocia de una manera súper interesante, y que ya los psicólogos conocemos y los neurocientíficos conocemos de una manera bastante interesante. Un abrazo a todos.